Bueno, vamos a echarle un vistacito a cómo se realiza el cálculo del cono, ¿vale? En el caso de que, bueno, el plano que os he facilitado del ajuste cónico no te vienen los grados, pero bueno, no te viene el ángulo del cono. Entonces, vamos a ver con qué fórmula utilizaríamos para realizar el cálculo, para saber el ángulo que tenemos que inclinar Charriot para realizar el cono del plano, ¿vale? Bueno, y esto ya nos valdría para, bueno, para saber cómo se calcula un cono. Bueno, vamos a dibujarlo aquí. La pieza aproximadamente, bueno, la pieza sería aproximadamente una cosa así, si mal no recuerdo, ¿no? Aquí con su moleteado. Vale. Y aquí tenemos un ángulo, una longitud, que es un diámetro, que es el diámetro mayor, y este el diámetro menor. Pero no nos da el ángulo este no nos lo da, ¿vale? El ángulo alfa este no nos da. Hay que tener en cuenta que vamos a mover siempre el Charriot lo que es la mitad del ángulo del cono, ¿vale? Porque como sabemos, el torno es una máquina herramienta que trabaja por revolución, y si le ponemos 22 grados y medio va a ser un ángulo a 45, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo claro. Bueno, necesitamos saber el diámetro mayor, el diámetro menor y la longitud. Esos son los tres elementos que necesitamos saber, ¿vale? O los tres parámetros que necesitamos saber. ¿Cómo averiguamos alfa? Pues muy sencillo. La tangente de alfa va a ser igual al diámetro mayor menos el diámetro menor, o sea, entre 2 veces la longitud. ¿Vale? Esta es la formulita. Entonces, tenemos que la tangente vamos a sustituir, perdón, ya me adelantaba yo aquí a los acontecimientos, que el diámetro mayor es igual a 30, el diámetro menor es igual a... Bueno, pues no lo tengo aquí, este plano es antiguo, ¿vale? Bueno, vamos a imaginarnos, da lo mismo, vamos a imaginarnos que es 20, ¿vale? Y la longitud, que es 45, que creo que sí, que la longitud era 45. Milímetros, milímetros y milímetros. Pues ya sabemos que la tangente de alfa es igual a 30 menos 20 entre 2 veces la longitud. ¿Vale? Esto va a ser igual a 2 por 45 va a ser 90, y 30 menos 20 va a ser 10. ¿Vale? El resultado es 0,1 periódico. Este resultado evidentemente no es el ángulo, pero como nos está pidiendo, o sea, el resultado nos va a dar la tangente de alfa, no nos va a dar alfa, entonces hay que hacer la inversa, ¿vale? ¿Cómo se hace la inversa? En la calculadora, en la tecla Shift y Shift Tab, ¿vale? Seleccionamos, o sea, pulsamos Shift, le damos a tangente y metemos 0,111 o 0,1 periódico, ¿vale? Y nos va a salir Shift Tab y nos va a salir 6,34, ¿vale? 6,34, redondeando en el tercero, bueno, en el cuarto de 6,34. Bueno, pues ya sabemos cuál es que el ángulo alfa es igual a 6,34 grados. Bueno, pues ¿cómo coloco 6,34 en el Charriot, en el carro orientable? Porque dices tú, bueno, hostia, 6,34, si vienen graduados de un grado en un grado, ¿cómo pongo 6,34? Pues es relativamente sencillo, es a base de trigonometría. Vale, pues mira, vamos a coger, he borrado esto para tener un poquito más de espacio para escribir, ¿vale? Y vamos a sacar este triángulo. Este triángulo vamos a sacarlo
de aquí, ¿vale? Ese triángulo es este. ¿Sabemos qué ángulo es este? Este de aquí. Espérate que borro un poquito. Este ángulo de aquí es el ángulo alfa, ¿vale? Que sería este. Ángulo alfa. ¿Sabemos cuánto mide este cateto? Sí, lo sabemos, porque tenemos diámetro mayor y diámetro menor. Pues diámetro mayor hemos dicho que es 30 menos diámetro menor, que es 20. Con lo cual es 10. 10 va a medir esto más esto, porque esto es otro triángulo, ¿verdad? Aquí otro triángulo. Pues esto va a ser 10 más 10, con lo cual esto es 5, ¿vale? ¿Sabemos cuánto mide la longitud? Que sería esto. También lo conocemos, ¿no? Ese dato sabemos que la longitud es igual a 45. Pues esto es 45. Bueno, y alfa sabemos que es 6,34 grados. Pues aquí tenemos un montón de datos para obtener la variación la angulación del charriot. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante reloj comparador. Esto es un poco, una regla de proporción. Sabemos que, digamos, a ver si me entendí así, se tiene que desplazar el parpador en el cono, en el cilindro, ¿vale? Vamos a dibujar aquí el cilindrito, ¿vale? Aquí lo tendríamos cogido en el torno, ¿vale? Y aquí vamos a poner reloj comparador. Bueno, este sería, bueno, más o menos. Aquí este sería el charriot o el carro orientable, ¿vale? Colocamos el reloj comparador que salga de aquí. Y aquí lo pondríamos con... ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? Aquí pondríamos el parpador. Y ahora esto vamos a tener que ir moviéndolo, ¿vale? Vamos a tener que ir desplazándolo. ¿Cuánto vamos a desplazarlo? Tenemos que desplazarlo una longitud para que haya para que haya un desplazamiento proporcional al que tenemos aquí, ¿vale? Digamos que la longitud es 45, pues si esto lo movemos 45, perdón, movemos el carro longitudinal, lo movemos 45, perdón, el carro longitudinal no, perdón, me he equivocado, ¿vale? El carro longitudinal no, tenemos que mover el charriot, como he comentado. Bueno, aquí tenemos que calcular la hipotenusa, porque por el recorrido de la hipotenusa es por donde nos vamos a ir moviendo con el charriot, ¿vale? Que digamos es la que nos ofrece la orientación del carro, de este carro. Pues, ¿cuánto tenemos que movernos? Pues tenemos que movernos en el recorrido de la hipotenusa, se tiene que desplazar 5, que es la altura. Vamos a dibujarlo, espérate a ver si se entiende mejor. Esto va a ser hipotéticamente así, ¿vale? Pues en este recorrido de aquí, en 45 se debería de mover 5 el reloj comparador. En 45 milímetros se debe desplazar 5, exactamente 5 el reloj comparador. ¿Vale? Como a lo mejor no se nos puede desplazar 5 milímetros, imaginarse que no podemos desplazarnos 5 milímetros, porque no tiene suficiente recorrido el reloj comparador. ¿Vale? Que sí lo tiene, ¿vale? Pero en el caso de que no, pues simplemente nos podemos desplazar una parte proporcional. O sea, si en 45 no, la hipotenusa, claro, no he calculado la hipotenusa. Bueno, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En este caso, el cateto 45 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí tendremos la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual. Vale, después de hacer cálculo me da
45,27. ¿Qué quiere decir eso? Que si el carro orientable lo desplazo 45,27, se debe desplazar el reloj comparador 5 milímetros, ¿vale? Creo que no es muy complicado. Que no nos da suficiente recorrido el reloj comparador como para desplazarse 5 milímetros, que sí lo da, pero bueno, para no tener, o a lo mejor que no tenemos suficiente recorrido en la pieza, bueno, no sé, cualquier problema. Pues para hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo proporcional, ¿vale? Si sabemos que en 45,27 milímetros se tiene que desplazar 5, pues sabemos que en 22,63 milímetros, ¿vale? Que es la mitad de esto, se tiene que desplazar 2,5, ¿vale? Si lo desplazamos y el reloj comparador varía 2,5, en el caso de que nos desplacemos esta longitud, ¿vale? Pues sabemos que el ángulo que habríamos puesto en la orientación del carro sería 6,34, ¿vale? Porque lo hemos desplazado por toda la hipotenusa y había un desplazamiento de reloj comparador de 5, ¿sí? Bueno, pues espero que se haya entendido. De todas maneras, me gustaría subir un vídeo explicativo en el taller, que bueno, no sé si me dará tiempo a subirlo. Bueno, dicho esto, voy a aprovechar, ya que estamos, voy a aprovechar también para seguir hablando de los conos, ¿vale? Porque como estamos haciendo el ajuste cónico, vamos a poner la casuística, que como he dicho en clase, lo suyo es que cuando realicemos un cono, ¿vale? Como hemos dicho que esto es un ajuste, cuando realicemos un cono, lo que viene siendo el casquillo, ¿vale? El casquillo este, lo suyo es hacerlo con el carro orientable sin desplazarlo, ¿vale? Porque eso nos asegura que tanto el ángulo este como el ángulo este van a ser exactamente iguales. Entonces, una vez que encaje una pieza con la otra, la pieza va a ajustar perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Imaginar, nos ponemos la casuística de que queda una hora de taller y bueno, y no tengo otro trabajo que hacer más que el cono, ¿vale? Pues entonces, vamos a dibujar aquí esto, ¿vale? Que tenemos aquí, bueno, esto es así, ¿vale? La pieza la tenemos aquí así. Ahí está. Y vamos a proceder a lo que es el realizar cono. Bueno, mediante los cálculos que he comentado en este vídeo, ¿vale? Pues colocamos el carro orientable, ¿vale? Empezamos a mecanizar, ¿vale? Mecanizamos aquí y esto se quedaría así. Vaya. Ahí. Y el cono se quedaría ahí. Bueno, pues en esta clase no nos da tiempo a ponernos con el casquillo. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, el próximo día llegamos, no sabemos si vamos a tenerlo bien orientado, si no vamos a tenerlo bien orientado, aunque le hagamos una marca. Sabemos que las máquinas no podemos dejarlas, siempre tenemos que dejarlas puestas a cero porque hay más compañeros del turno de la mañana o de la tarde o otros cursos que también trabajan con las máquinas. Entonces tenemos que dejarlo a cero y vamos a perder la orientación. ¿Qué es lo que hacemos? Es muy sencillo. Estamos hartos de utilizar el reloj comparado en clase. Es simplemente cuando lleguemos el próximo día, como tenemos, digamos, una pieza patrón, ¿vale? Tenemos la pieza patrón, que es la del cono, pues simplemente es orientar charriot, colocamos aquí, bueno, colocamos el reloj comparador, ¿vale? Y simplemente es desplazarlo para un lado y para otro, y esto siempre tiene que estar a cero. Al principio se nos moverá, habrá oscilación, vamos tocando para un lado, para otro, ya sabemos cómo es.
hasta que lo dejemos totalmente a cero. Por supuesto, esto comprobad de que no hay coaxialidad, ¿vale? De que esto gira perfectamente y está perfectamente, el eje está perfectamente alineado, ¿vale? Lo colocamos, giramos giramos la pieza. Una vez que esté perfectamente centrada, ahora empezamos con la segunda orientación, ¿vale? De la pieza, que ahora sería lo que primero la orientación, o sea, la orientación no, la coaxialidad de la pieza, ¿vale? Primero que esté el eje todo perfecto, y después la orientación del carro. Como tenemos ya la pieza bien, ya simplemente tenemos que desplazarla de un lado hacia otro y que la agujita no se desplace ni para un lado ni para el otro, ¿vale? Entonces, en el momento que esté perfectamente, que la desplacemos de un lado hacia otro y esté perfectamente en cero, eso quiere decir que el ángulo del que yo acabo de poner en el carro y el ángulo de la pieza, en este caso la pieza receptora, van a ser mismos. Y ya podría coger y empezar a mecanizar el casquillo. Si es verdad que pensando, ahora mismo viendo esto, la pieza cuando yo la vaya a mecanizar, nosotros tenemos que hacerla así, ¿vale? De la parte ancha a la parte estrecha. ¿Por qué? Porque lo suyo, no digo que esto sea así siempre, ¿vale? Pero que lo suyo es mecanizar con la herramienta así. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos damos cuenta, la orientación debe ser inversa, ¿vale? Pues en vez de ponerlo aquí, ¿vale? Reloj comparador, en vez de ponerlo aquí, lo ponemos aquí, ¿vale? Ponemos aquí el reloj comparador y ya está, pero lo mismo, exactamente igual. No sé si se ha entendido. Bueno, de todas maneras, le daremos un repasito en clase, ¿vale?